Y un aplauso para ti, porque estás conectada y conectado. Un aplauso porque te lo mereces. Dile, Señor Jesucristo, aquí estoy. En estos tiempos complicados hay algo que nadie ha podido quitar. Y tal vez no es una herida, no es una deuda, no es un recuerdo doloroso. Es que tenemos todos sed y nos da sed. Esa sensación extraña de que algo falta, que aunque todo lo tienes, no te falta el techo, el dinero, o el trabajo, lo que sea, hay un vacío ahí que no se cierra. Que aunque estás rodeado de personas, quisieras estar sola y solo, sin nadie. Porque hay una soledad que nadie puede tocar y muchas veces la intentas llenar de alguna forma, pero sin embargo, sigues con sed. Y no estás roto. Lo que pasa es que estás diseñado. Fuiste creado por Dios Padre Celestial con una sed que solo la fuente inagotable que es Cristo puede saciarnos. Y mira que Él hace 2000 años, una mujer caminó sola bajo el sol del mediodía hacia un pozo y cargaba un cántaro, pero también cargaba algo más pesado. Ese cántaro que pesa tanto son los problemas, es el dolor, el miedo, el odio, el rencor. Y eso que ella cargaba, todos sus problemas, representaban 5 matrimonios rotos. Ese presente a ella la avergonzaba. Era una reputación que tenía que la obligaba a salir solo cuando nadie había, cuando no la podían ver. ¿Y qué iba a hacer? Porque tenía sed, buscaba agua. Lo que no sabía es que alguien allí la estaba esperando. Te está esperando. Alguien te está esperando. Y es el Señor Jesucristo. No es un juez, no es un acusador. Es un hombre cansado de ir al desierto, de batallar con el enemigo, de pasar una prueba. Del Señor Jesucristo querer alejarse de todos para tener un tiempo para Él. Y aún regresando de ese desierto, con polvo en los pies y amor en los ojos, le dijo algo a ella, la que cargaba el cántaro, que nunca había dicho antes. Hija mía, si supieras quién está hablando contigo, tú me dirías, hija, a mí, y yo te daría agua de vida. Dile, Señor, hoy quiero agua de vida. Y hoy Él, el Señor Jesucristo, está sentado en tu pozo. Visualiza el pozo, cierra tus ojos, no los abras, cierra tus ojos ahora mismo. Vas a visualizar al Señor Jesucristo ahí en el pozo, esperándote, mirándote desde lejos. Y tú vas a caminar, cierra tus ojos e imagina, vas a caminar hacia Él. Mira que no te está esperando para juzgarte por tu cántaro, no. No le importa cuántas veces hayas fallado, hijo mío o hija mía, ni cuántos cántaros se hayan caído, ni cuántas veces hayas vuelto a buscar agua en esos mismos pozos secos que nunca se llenaron. Y te haces la pregunta, ¿por qué sigo teniendo sed, Señor? Pero ahora te contestará el Señor y te dirá, Cristo no vino para los que ya no necesitan nada, vino por ti. Vino exactamente a nosotros, los pecadores, que nos hace falta algo que el mundo no me puede dar, ni te puede dar. El agua de vida. Hija mía, bebe. Vas a imaginar bebiendo esa agua ahora mismo. Un agua que calma la sed, que te quita el cansancio, que te quita el dolor. Dile, Señor, gracias por tu agua de vida. Gracias, Padre. Abraza al Señor Jesucristo ahí. Dile, Señor Jesucristo, yo te amo. Dile, Señor, yo te amo. Dile, te amo. Abrázale, que Él te ama. Tómate tu tiempo. Vengan a mí los sedientos y los que sufren
dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, tomen, paz tendrán sed. Cierra tus ojos. Y yo soy Dios del consuelo, y los que me busquen, yo consolaré. Dile, estoy aquí, vine al pozo, Señor. Estoy en el pozo y dame de beber. Tengo sed, dile. Tengo mucha sed. Por enfermedad, por desespero, por dolor, por preocupación, Señor. Dame de beber. Señor, yo quiero que ahora mismo tu palabra toque mi corazón. Que llegue a lo más profundo de mi ser y que haya una transformación hoy al finalizar. Dile, estoy preparada como hace 2000 años para recibirte. Entonces la palabra de Dios dice, Juan 4. Vamos a leer la palabra en Juan 4. Dice Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vas a bajarle un poco al fondo, o apágalo. Eso. La mayoría, o sea, Jesús, él sabe que tiene un encuentro. Bien, está con los fariseos. Está cansado Jesús. ¿Por qué se cansó? Como muchos de nosotros nos cansamos a veces de estar ahí, luchar y luchar. Y las personas no aprecian ni valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Entonces Jesús dijo, no, tal vez me voy a ir al desierto y voy a tomar un tiempo para mí. Y muchas veces nosotros buscamos un tiempo y nos alejamos, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? Que el tiempo en que el maestro está reconfortándose en oración, vinculado como Dios al Padre, los discípulos siguen trabajando. Y dice, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Eso no es un buen comentario, porque ya había tenido el comentario previo cuando le dijeron que al otro lado del monte Juan bautizaba. Y Jesús cayó, se quedó en silencio. Y ahora no son los discípulos, sino son los fariseos. ¿Cuántas veces la sociedad no aprende y la valora lo que hacemos y hace que nos alejemos? Y nos vamos lejos, nos apartamos. Como remanente, así está escrito. El remanente se apartará. Y aquí no solamente se apartaba por una condición, sino que la cultura, los mismos judíos se apartaban de otras tribus, naciones, porque habían tensiones. Entonces los judíos evitaban pasar por Samaria, porque había división en el reino de Israel tras el reinado de Salomón. Pues imagínense, después de todo lo que hizo Salomón, pues vino la desgracia con sus hijos, y se rompió el reino de Israel, las tribus de Efraín al norte y las de sur al sur, levita. Pero mire cómo se rompió, porque fueron conquistados por los asirios. Entonces fragmentaron a Israel. Y esa hostilidad representaba una barrera racial entre judíos y samarios, religiosa y social. Sin embargo, Jesús deliberadamente eligió pasar por Samaria. O sea, prefirió darle la espalda a su tierra, a su parentela, para ir a Samaria, porque tenía que pasar. Lo que en él implica una necesidad divina, no geográfica,
porque la necesidad divina es de llevar la palabra y darle agua de vida a todo el sediento sin importar raza, color, nombre, altura, estatura. Dios siempre va a buscar a los excluidos y los samaritanos eran excluidos. Mire que la palabra de Dios dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aquí no hay denominación religiosa, que uno se llama un testigo, que el otro se llama le fue, que el otro es de oración, que el otro es de la luz. No, aquí no existen denominaciones cristianas. Solo hay una iglesia y es la iglesia de Cristo. Las iglesias trinitarias unidas, o sea, una sola iglesia. Dios, entendiendo el cuerpo de Cristo, va a Samaria a que otras personas conviden de su cuerpo. Y en este tiempo convidamos el cuerpo a través de la cena, el agua, la sangre y el cuerpo. Y dice Juan 4:5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto la heredad de Jacob dio a su hijo José. O sea, en este sitio fue donde nació José, donde se desarrolló todo el tema del manto de José, donde lo metieron en una cueva y donde fue llevado como esclavo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Mire cómo el pozo de Jacob tiene una relevancia histórica tanto en el Apocalipsis como en el Génesis. Entonces Jesús, cansado del camino, vio el pozo de Jacob. O sea, Jesús está reconociendo la fuente de la salvación, dada desde Abraham. Y es como la hora sexta, porque es la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Entonces, ese encuentro es el que te está diciendo el Señor Jesucristo hoy. Si te has alejado de mí, vuelve. Yo estoy aquí porque soy tu primer amor. Ven a la fuente que tú sabes dónde está, que es el pozo de Jacob. Porque Jacob es el mismo Cristo. Lo vimos en Génesis, en los Actos. En mujer acudió al pozo al mediodía. ¿Por qué al mediodía? Porque era hora inusual, probablemente para evitar el encuentro con otras personas que conocían su reputación. ¿Cómo será que algunas veces esperamos que no haya nadie para cruzar? ¿O esperamos que no encontrarnos con esta persona para evitarla? ¿O esperamos que sea bien tarde para que no me vean? La pregunta es, ¿qué estoy ocultando? ¿Qué ocultamos? Y en ella era que no reconocieran su reputación. Y en el mediodía, en la cultura hebrea, es la hora del calor extremo. Y eso significa que nadie salía. Así como en Tierra Caliente de 12 a 2 de la tarde las personas descansan porque el calor es insoportable. Algo sucedía allí. Entonces se revela un aislamiento social que la persona aprovecha para sus necesidades. Pero ahí estaba Jesús sentado en el borde del pozo esperándola. Lo que nos muestra que Dios no espera a que nos arreglemos, ni que vayamos bien pintosos, ni espera que estemos en el mejor esplendor de santidad, ni espera que seamos tan buenos. Él no espera nada, sino que usted llegue sucio para lavarlo. Él lo espera a usted despelucado y como llegue ahí al pozo que Él lo lava. Esto consiste el amor. O sea, el amor no tiene ni forma, ni tamaño, ni cómo te ven. El que te ama, te ama. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios, Él nos amó. Muchas personas declaran en contra de Dios y no lo aman. Pero Dios los ama y espera que vayan al pozo, a la fuente. Entonces 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana y tú judío? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le dice esta mujer, usted está hablándome a mí, en asombro, porque
pues no se hablaban. No entendía por qué le hablaba. Y entonces responde el Señor Jesucristo y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Porque solo Dios conoce la sed que hay en el corazón de la samaritana. Y solo Dios sabía que ella por dentro estaba destrozada, estaba cansada y ya había roto muchos cántaros. Ya no podía más. Y cuando se presenta el Señor Jesucristo como una oportunidad y le dice que le da agua de vida, le pasa como a Nicodemo, pero como que nazco de nuevo, y ahora como él, si él no es una fuente de agua, ¿cómo me va a dar de beber? Piensa ella. Entonces la mujer dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es donde, oye, eso no tiene lógica. ¿De dónde pues tienes tú el agua de vida? Entonces lo miraría a ver de dónde le brotaba agua. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Acuérdese que en ese pozo Jacob conoció a Rebeca. En ese pozo desarrolló, en el pozo a las dos hermanas. En ese pozo se desarrolló los 14 años. Allí fue donde empezó él. Entonces ella le está reclamando a Jacob, a Cristo, si aquí este es mi pozo, o sea, ¿tú cómo me vas a dar de beber? Y entonces volvió a responder Señor Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, si tú quieres beber del agua de Jacob, pues va a calmar la sed temporalmente, porque va a calmar tu carne. Mas el agua que te ofrezco es del Espíritu. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, o sea, del Señor Jesucristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús le está diciendo, Él es el agua de vida que viene del tabernáculo de Dios. Él le está afirmando a la samaritana que Él es el Mesías cuando habló del agua viva para saciar la sed para siempre espiritual de las personas. O sea que el Señor Jesucristo es un dispensador de agua que usted tiene que estar bebiendo todo el tiempo. Como respirar. Si usted no respira por 2 minutos, muere. 5 minutos. Si usted no toma agua, se muere. Y si su cuerpo no toma agua, se muere. Pero entonces ahora usted sabe que Jesucristo es una llave que en comunión usted le adora y Él le da vida, le da agua. Entonces cuando el Señor Jesucristo se le revela, sosteniendo las palabras de la samaritana de Jacob, le está diciendo una metáfora de Dios mismo como fuente de agua de vida. Jesús no solo señalaba a esa fuente, sino que Él es la fuente. Él está diciendo es que Jacob habló que aquí vendría la fuente, que soy yo. O sea que en el Antiguo Testamento Jacob declaró la llegada de Cristo y que se sentaría allí. Y te está diciendo en este tiempo, en finales de dispensación, siéntate en mi pozo y toma de mi agua. Porque mi pueblo ha cometido 2 males. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Cuando usted desperdicia el agua de vida, deja la llave abierta. Cuando usted se cepilla, por ejemplo, muchas personas abren la llave y el agua se desperdicia y está mal. Usted abre la llave, se cepilla y cierra la llave. Vuelve y abre la llave y limpia el cepillo. O hace el cepillado correctamente. Pero muchas personas abren la llave de vida, la dejan abierta y hacen y miran. Así es la fuente de Jesucristo cuando se pierde por el pecado, cuando volteas a mirar atrás y no respetas el agua que Dios te está dando. Juan 4:15 dice, entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, Señor, ni beba aquí para sacarla. Activó la fe de Jacob, porque Cristo le habló de la promesa de Jacob. Jesús le dice entonces, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella se queda pensando, ¿a mi marido? Entonces respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho,
no tienes marido. ¿Cómo hay iglesias donde el adorador y el que alaba y el que presta el servicio y que predica en el tabernáculo está en unión libre sin casarse y en fornicación? Aquí le está diciendo, no tienes marido, has hecho muy bien, estás en pecado. ¿Por qué no te casas, santificas tu hogar y tus hijos dejan de ser bastardos? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres el profeta, ¿cómo lo sabes? Entonces Jesucristo hace que en el tabernáculo, que en las iglesias que están en fornicación, se muestre el pecado y el pecado sea expuesto. Porque cuando Jesús reveló que conocía toda su historia matrimonial, la mujer inmediatamente cambió el tema. Algo común cuando una conversación toca un punto sensible y la persona se siente incómoda. Por eso la palabra incomoda. La palabra no le gusta a la gente. Y no es porque el que esté parado aquí quiera decirle algo porque lo conoce. Es porque el Espíritu habla. O sea que aquí estamos viendo que Dios, Cristo le está hablando a usted en este momento y vemos la omnisciencia de Cristo actuando por medio de la gracia. No con condenación, porque mire, el Señor no le está condenando. El Señor le está diciendo, para del pecado, cásate, ve a la iglesia, entra en el gobierno de Dios. Él no te está acusando. Jesús está exponiendo el pecado que se está cometiendo, lo malo que está sucediendo, no para destruir, sino para liberar. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, ve por tu marido, tráelo, para liberar, para que el Espíritu Santo empezara a actuar, porque ese es el propósito del Espíritu Santo, un propósito redentor, para actuar en la iglesia, cambiando las cosas que están mal, para actuar en la familia, cambiando lo que no está en orden, para cambiar la empresa, donde las cosas no están fluyendo bien, para cambiar en el deporte, para cambiar la universidad, para cambiar el colegio. Jesús habla, no acusa, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Toca a los profesores, toca a los alumnos, toca a las enfermeras, toca a los líderes políticos, toca a los pastores. Y juzga los pensamientos, porque en la omnipresencia, omnisciencia, lee lo que pensamos, escudriña al Espíritu Santo y conoce las intenciones del corazón desde antes que pase. Qué palabra del Señor para escudriñar y mostrar el pecado. Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, por eso la adoración es, llévame al monte de tu presencia, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire cómo ella le está reclamando al Señor Jesucristo. Le está diciendo a ustedes porque en su religiosidad, en su orgullo, en su creencia, en su omnipotencia, hombres, no nos permiten en humildad amar a Cristo. Si la palabra no es solo para Jerusalén, la palabra es para el mundo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis a los que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ella le reclama, le dice, mire, aquí y nosotros aquí. Decís que en Jerusalén, ¿y por qué no en Samaria la presencia? ¿Cuál es el lugar donde debe adorar? Jesús le dijo, la adoración es en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, donde tú te mueves, en todo momento, cuando le dices gracias Dios, gracias Señor. Mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le está adelantando los 3 años y medio de la última semana de Daniel, cuando monte el tercer templo de Jerusalén y se siente la abominación allí. Le está diciendo, allí ya no habrá altura,
Y nosotros adoráis lo que no sabéis. Porque muchas personas van a sitios a adorar lo que no es de Dios. Porque en muchas iglesias el tabernáculo no es de Dios, sino de Baal. Porque muchos ministros no son de Cristo, sino de Baal, de Astarot. Y declaran oráculos en las alabanzas. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice. Nosotros adoramos lo que sabemos porque somos del Espíritu. Te está diciendo, tú sabes que la presencia de Cristo está en la alabanza. Tú lo sentiste hoy. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Te está diciendo, empieza, hija, donde estás, a alabarle, a adorarle. Dile, mi casa y yo alabamos a Jehová. Porque también de Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, Dios es tan Jehová Shaddai, sale alegría del evangelio, de la vida, del tabernáculo, cuando lo adoran. Porque Dios es espíritu y es espíritu de verdad. Y te está diciendo hoy, establece tu familia y tu casa un lugar de adoración. No solo a estas 4 horas de los domingos, sino que está diciéndote, oye, vamos los miércoles, el padre, la madre y los hijos, la familia en la mesa de cenar, empiecen con las adoraciones a adorar. ¿Por qué le está diciendo eso el Espíritu hoy? Porque Jesús respondió, no es el lugar de adoración, sino la actitud del adorador. Usted imagínese sus hijos adorando a Jehová y que usted vea su rostro transformado en luz. Y porque es que en la mesa Dios es espíritu y puede ser adorado en cualquier lugar y a cualquier hora. Aquí estamos rompiendo y aboliendo el templo como requisito. Una edificación. El templo somos nosotros. La adoración verdadera es interna. Por eso hablamos de cuando hizo el milagro el Señor Jesucristo de los cántaros. Él dijo, voy a darles cuerpo de la sangre de Cristo en las cenas de las bodas de Canaán. Aquí te está diciendo, la adoración verdadera es interna. Tú eres el cántaro y el Espíritu significa que está en ti desde el interior. En verdad, significa que conforme a quien Dios realmente es, no según tradiciones humanas. Aquí no hay religiosidad, estatuas, camándulas, nada. Aquí es algo limpio que usted ve en el Señor y usted no necesita intermediarios, ni padres, ni pastores. Nada de eso. Esto es directo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes? 1 Corintios 6:19. Se acordarán en mí en diciembre con la película que saldrá. Eso es nuevo, la liberación, el entorno, la presentación del Dios poderoso que es Cristo. Juan 4:25 le dijo la mujer, uy, Señor Jesucristo, agua de vida y traer a mi esposo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, soy el que habla contigo. Aquí el Señor Jesucristo aprovecha al no judío para presentársele como la salvación. Es cuando el Señor Jesucristo muere crucificado, desciende al seno de Abraham y se le presenta a los patriarcas para que le reconozcan como Dios y sean salvos. Esta es la revelación mesiánica. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, o sea, ella lo espera. Nosotros sabemos que ha de venir el Mesías, al que llamamos Cristo. Y hoy estás viviendo el Mesías. Aunque la mujer samaritana tenía conocimiento de la promesa de la llegada del Mesías, esto es notable porque los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés como escritura sagrada, y aún así esperaban al prometido. Ahí es el llamado a Israel. La Torá, están esperando al Mesías. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio de Juan, que significa ego eimi, yo soy. Esta es exactamente la misma expresión que Dios usó con Moisés en el monte Sinaí. Jesús no solo dice soy el Mesías, se declaró como divinidad absoluta.
Además, esto es extraordinario que lo haga con una samaritana. Es extraordinario que Jesús eligiera revelar su identidad por primera vez de manera explícita. Se lo dijo claramente. No se lo dijo a un fariseo, no se lo dijo a un religioso, no se lo dijo a un sacerdote, se lo dijo a cualquier persona, una mujer que iba por agua. Una samaritana que tenía un pasado difícil. Esto nos quiere decir que el Señor Jesucristo hace un llamado para cualquier persona, sea estudiado, no sea estudiado, sea letrado, no sea letrado, no importa. Él está llamándonos a todos como hijos de Dios. Y Jesús le respondió, y Dios le respondió a ti y a Moisés: yo soy el que soy, el gran yo soy. Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara el Señor Jesucristo con una mujer. Sin embargo, nunca ninguno dijo: ¿qué preguntas? Oye, ¿o qué hablas con ella? Mire qué interesante. Como un discípulo ve: oye, qué chévere que está hablando con una persona extraña. El otro, ¿qué tendría en el corazón? ¿Y por qué el Señor Jesucristo está ahí hablando? O otro vendía: ¿y por qué habla con una no judía? Mire, 3 estados, 3 formas de ver: una cosa sana, una semisana y una corrompida. Ahí se mide el corazón. Entonces la reacción de los discípulos se mide de acuerdo al corazón. La semilla, un mismo acto, 3 formas de ver diferentes. En esto se vieron sus discípulos y se maravillaron que hablaran con ella. O sea que ningún rabino podría hablar públicamente con una mujer, porque hay rabís que no se pueden tocar. Ni siquiera su propia esposa en la calle. Que esto es considerado inapropiado, inclusive deshonroso para el Antiguo Testamento. Y el silencio de los discípulos es significativo, aunque no entendían. O sea que el discípulo empezó a respetar la autoridad de Jesús. Ya no reclamó como antes. Aprendieron la lección porque Juan hace 8 días los dejó en silencio cuando le respondió. Aprendan a respetar. Es el mismo silencio que hay que guardar cuando una madre que tiene autoridad sobre el hijo hace un llamado para que él sea mejor. Cristo constantemente desafiaba las estructuras culturales y religiosas que excluían a las personas. ¿Por qué cree? ¿Y qué hizo la religión cuando el Señor Jesucristo se fue? Eso mismo, establecer religiosidad, estructura para tener control financiero y control de poder. Y por eso pasamos más de 1 milenio en atraso científico, 1 milenio cruzadas, 1 milenio, y eso es parte del libro que saldrá, todo el recorrido de Europa, el recorrido de los caballeros templarios y de todas estas estructuras afectadas dentro de la palabra de Dios. Cristo desafía las estructuras culturales porque no son divinas, porque son del hombre. Jesús no vino a confirmar los prejuicios humanos, vino a demolerlos, pero con amor. No, es que el Señor Jesucristo dijo que al tercer día tumbaría en 3 días el templo, pero es que no entendían. Él demolía con amor su templo para resucitar y reconstruir la iglesia en 3 días, pero no entendían. Porque los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre, por eso no entienden. Y sus pensamientos más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Juan 4:28 dice, entonces continuamos. Entonces la mujer dejó su cántaro, porque pues ya traía el cántaro la samaritana, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, venid, el hombre que me ha dicho todo sabe de mí cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todos los samaritanos ahí, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que? Entonces, ¿por qué dejó el cántaro? Porque ella decía esto. Entonces la mujer deja ese cántaro, es el objeto con el que había venido y corrió a la ciudad. El cántaro abandonado es uno de los detalles más importantes y ricos de este pasaje, porque el cántaro representa la necesidad física diaria. Pero al encontrar a Jesús, su prioridad cambió completamente. Ya no necesitaba el cántaro porque había encontrado el agua viva. ¿Qué significa todo eso? Cuando usted está cansado de trabajar, de los problemas, entonces usted tiene imagínese, usted tiene un costal
así cuando le toca a uno de cotero, allá de papa en Corabastos. Entonces, pum, entonces echa ahí el bulto y empieza a echarle papa. Entonces usted empieza a cargar ahí como 20 kilos y después le echan plátanos y ese plátano es otra carga y usted ahí dele cotero. Entonces pum, le echan más, le echan yuca y usted está soportando. Así cuando usted llega al cansancio de los problemas, las papas son los problemas financieros, las yucas pueden ser problemas de salud, las opresiones financieras, opresiones de la sociedad, no falta de trabajo, enfermedad, todo eso ahí cargando. Entonces cuando él y ella llega, decide tomar el costal y tirarlo. Usted tiene que tirar el costal. Y lo tiró ahí, cayó el costal. Porque tomó del agua de vida de Cristo. Entonces Cristo toma sus cargas y usted toma el agua de vida. Esa es la razón de la evangelización. Pare de sufrir, como dicen. Usted no necesita sufrir. Porque cuando reconoce a Cristo, el verdadero Cristo, sus problemas se van. Esa es la verdad. Porque Cristo toma sus problemas. Y como usted está vacío, toma agua de vida y se llena. Es una nueva criatura. Entonces, ahí está el secreto de dejar el cántaro. Y no solamente dejar el cántaro, mire que ella gritó, ¿no será este el Cristo? Ahí es cuando usted ya no tiene el costal, tomó agua y usted tiene que declarar a su familia, ya no tengo problemas porque Cristo me salvó. Y entonces cuando usted hace eso a su familia, a sus amigos, está haciendo una invitación abierta, humilde, que no impone, sino que despierta curiosidad. Y esta que era tan mala que ya no tiene problema y le ha ido bien, hola. ¿Será que qué será eso? ¿Será que esa curiosidad? ¿Será que así debe ser también mi testimonio? Entonces las personas empiezan a escuchar los cambios, el testimonio, no la palabrería. Entonces el Señor te dice, vengan a mí todos los que están cansados con ese bulto de papa y agobiados por los problemas y yo les daré descanso. Por eso en la alabanza decía, la primera alabanza decía, trae tus problemas, lo que te agobia, lo que te deja cansado, para ayudarte paz y tranquilidad, decía la alabanza. Juan 4:30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, ya lanzarlo, ellos creyeron. Una sola mujer con un testimonio simple y auténtico movilizó toda una ciudad. No fue un sermón elaborado, fue una argumentación teológica sofisticada o fue un hecho sobrenatural. Y dice simplemente, venid y ved, usted no tiene que venir a rogarla y vamos a la iglesia o venga. No, eso nace, a nadie se lo obliga. Y si no lo quieren escuchar, usted se sacó de chao. Porque es que todo esto es un testimonio personal. Usted y yo somos instrumentos evangelísticos más poderosos que existen, porque somos prueba irrefutable de lo que Cristo hizo en nosotros. Y nadie puede batir la experiencia que yo tenga o que tú tengas con Cristo, porque ese es el mensaje que hemos recibido y oído de Él, y el que anunciamos ahora, porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad, y eso es lo que anunciamos. Pero también nos toca ser fuertes, tener templanza, y a los demonios andarles duro. Así se les anda duro, los ata y ¡ting! Por tanto, eso hace que crea Samaria y vengan a Cristo. Entonces Juan 4:31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Qué estarían pensando los discípulos? Entonces él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cómo conoce el corazón Jesucristo de sus discípulos al lanzar esa pregunta? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mientras nosotros fuimos a conseguir de comer, y pobrecitos nosotros que hicimos la obra y que venimos a traer de comer para darle a él y resulta que ya comió. Eso es cuando se está haciendo obra y el que viene a reparar la obra. Entonces realmente hay que reconocer el alimento espiritual que viene de Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban, él les dijo que vosotros no sabéis. Está diciendo
¿Qué os llena más que el pan, que la comida, que el desayuno, el almuerzo y la comida? Nos llena más la palabra. Cuando les dice no sabéis qué comió de la palabra, de la obediencia al Padre, de la restauración de esa alma perdida del cántaro de esta mujer. Y sobre todo le dicen, ¿no sabéis que acaba de iniciar el avivamiento en Samaria? Una sola palabra inició un avivamiento. Y el Señor dice, ahora va a iniciar un avivamiento. Haces parte del avivamiento. Ese es el propósito por lo cual fuimos creados. Y aquí es la pregunta. ¿Qué te va a desafiar a ti como creyente? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a Dios y que te llenó más de gozo que cualquier otra cosa material? Piensa en eso. ¿Cuál fue esa promesa? Porque esa promesa te dice hoy, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te está diciendo, ora, come de la palabra, para que el avivamiento se mantenga. Te está diciendo, mantente firme, no a medias, ni a medias tintas, o eso no es. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blandos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Está hablando de la cosecha espiritual. Jesús declaró que su alimento era hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Nos está diciendo a nosotros, yo recibo el fundamento de Cristo e inicio la obra. Ahora él dice, lo que incluía la labor evangelizadora desde la siembra a la cosecha. Dice, él inició la siembra desde los tiempos de los apóstoles. Ahora la cosecha es este tiempo. Jesús te está diciendo, sé obediente a Dios y alimenta el alma. O sea, come de la palabra de Dios, pero declara la palabra. No seas solo receptor de la gracia, sino que seas instrumento activo de ella. O sea, que evangelices. Y ahora te dice, cada creyente tiene un rol. Yo aquí tengo un rol, usted tiene un rol, ella tiene un rol, tú tienes un rol. Y no es el mismo, porque tengo 5 dedos y este dedo me sirve para una cosa, este para otro, este brazo hace una cosa y mi pie hace otra. Yo soy el brazo, tú eres pie, o soy un pie, tú eres brazo. Entonces el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, lo que usted da, recibe, y entre más da para bien, más bien recibe. Si usted es egoísta, pues la gente es egoísta con usted. Todo tiene un rol y una estructura, un ciclo. Algo activa, algo se desactiva. Hay acción, reacción. Lo que Dios está diciendo aquí es, aquí, por ejemplo, yo, ¿qué hago aquí parado? Un predicador. Y usted recibe, pero usted se activa y lleva predicación. Ya pasaron los tiempos. Y esa predicación cobra en una iglesia. Usted monta una iglesia. Hace iglesia, hace obra. Y usted empieza a evangelizar, empieza a liberar y empieza a hacer el circuito. Mientras que yo predico acá, pero habrá otro apóstol que levanta la obra y toma el contenido que entrega el Espíritu Santo. Y este contenido lo adapta a su necesidad. Esto es libre porque es la palabra de Dios. Esto no se comercializa, esto no se cobra. Todo es gratis porque Dios me da la salvación gratuita. ¿Cómo acaso yo la voy a cobrar? Entonces Dios te dice, activa lo que te dan en herramientas. Nosotros proveemos las herramientas. Ese es el creyente del rol. Y ahora te dice, aprendamos a sembrar y a cosechar. Tenemos que empezar a trabajar. Y dice Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Usted tiene que tener mucho cuidado si vienen a hablarle mal de un hombre de Dios. Tenga mucho cuidado, porque como hay mujer como la samaritana, hay mujeres que no son así.
Entonces tenga cuidado de los chismes, de usted sabe en el espíritu quién es la persona. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron porque se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, él es Cristo. Aquí está hablando de estos samaritanos, somos todos nosotros, la tribu de Benjamín. Somos todos los que llaman laicos, los que no somos judíos. O sea que el llamado está. Nos está diciendo todo esto que hay un testimonio que transforma. Porque muchos samaritanos, o muchos de nosotros, no judíos, creyeron por el testimonio de la mujer. Porque fue un encuentro y ese es el encuentro que necesitamos. Y necesitamos otra vez ser bautizados, otra vez liberados, otra vez estableciendo el primer amor. Porque si la mujer más improbable se convirtió en la primera misionera de la historia, porque la samaritana es la primera misionera, y Dios no usó a la mejor y más mujer perfecta misionera, la usó simple, con un testimonio simple. Me dijo todo lo que hice. La autenticidad es más poderosa que la elocuencia. O sea, usted hablar muy bonito no tiene poder. Así hable usted feo, sea tartamudo como Moisés. No puede hablar el que actúa hacia el Espíritu, no lo bonito ni la expresión. Porque recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Por eso, si usted no es tartamudo, podrá hablar, porque el Espíritu Santo lo va a hacer hablar. Este es el poder del llamado. Y aquí hay un llamado como hace 8 días para que usted empiece a iniciar. Y puede ser un poco fuerte el llamado y dirá, ¿pero por qué? Dios le está diciendo, hay un llamado para ti, para recibir bendición, te lo dijo hace 8 días. Ahora te está diciendo, ya tienes el llamado hace 8 días, hoy te dice, no necesitas hablar lenguas, no necesitas ser letrado, no necesitas dinero, no necesitas nada, solo querer hacerlo. Y te dice el Señor, y si la mujer samaritana lo pudo hacer, ¿tú por qué no? O sea, te está desafiando. Te hizo el llamado hace 8 días y hoy te desafía y te dice, ¿por qué si la samaritana pudo, tú por qué no? ¿Por qué no eres mi testigo? Mira que ser testigo trae sus recompensas, trae coronas, bendición, crecimiento, salud. Y lo que más quiera le va a dar. Mira que Jesús sanó al hijo de un noble y habla de la fe ahora. Porque tú vas a decir, uy, yo me voy a hacer misión al Amazonas. Y yo no tendré que comer en el Amazonas, ¿qué voy a hacer? Necesito fe. O de pronto me encuentro un tesoro en el Amazonas que Dios me quiso regalar. Pero usted dio la oportunidad. 2 días después salió de allí y fue a Galilea del Señor Jesucristo. Dejó la semilla, hizo el llamado de los misioneros y ahora se va a Galilea. 2 días el Señor Jesucristo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí te está diciendo, si vives aquí ya no es. Y esto es real. Porque muchas veces nos encarnizamos en que es aquí, aquí, aquí. Y uno no es profeta en su propia tierra. No es querido en su propia tierra. Tal vez no es respetado en su propia tierra. Tal vez es abusado en su propia tierra. Tal vez declaran en contra en su propia tierra. No valoran en su propia tierra. Pero Jesús dijo, pues si no me valoran, me iré. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Y si tienes el viaje, hazlo. Y si vas a hacer nueva vida, hazla. Deja todo atrás, déjalo. La vida es corta y la vida en Cristo es verdadera. Y dice, las cosas que has hecho en Jerusalén, nosotros aquí en Galilea las queremos, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Claro, como la mamá María le dijo, convierte el agua en vino, los galileos se dieron cuenta, dijeron, él es Mesías. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Miren cómo son las pruebas de duras.
para los no creyentes, para que crean y que sean testimonio. Cuando oyó de Jesús, y esto duele, tener a un hijo enfermo duele. ¿Prefiere usted que le duela a usted y tener que no un hijo? En cuanto oyó Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó. Imagínese rogar el padre diciéndole: sana a mi hijo, sánalo que está a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron: buenas noticias tienes, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. No es la fe de un funcionario, no es la fe de un pastor, no es la fe de tu casa, es la fe del dolor que nos lleva a obedecer. Por eso obedecemos aquí mi casa. Siempre obedecemos. Creemos por fe y por la fe milagrosa de que Dios sana y tiene las llaves de la muerte. Por eso confiamos vivamente la palabra de Jesús sobre la sanidad nuestra, de nuestra vida, de nuestros hijos y de su protección. O sea que Dios te está diciendo: hija mía, hijo mío, ya tienes un llamado hace 8 días y hoy te dice el Señor: ve a misión, que Él está contigo. Habla de mí en los parques, haz lo que tengas que hacer, ten una fe activa en los evangelios, cree en mí sin verme. Creer es la esencia de la fe bíblica, porque si lo viéramos, no habría la prueba. Cree en Cristo, porque por su obra redentora, dile que a través de la fe vas a cortar la distancia. Dile: Jesús, creo en tu vida, creo en la casa de Cristo, en tu regalo. Mira, Dios te dice hoy que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y la fe viene por la palabra de Dios y el oír de su palabra. Eso alimenta la fe. Vas a cerrar tus ojos ahora mismo y vas a orar. Vamos a despedir el día de hoy. Dile: Señor, yo quiero ahora mismo, repite, quiero ahora mismo tener una fe sobrenatural, una fe activa. Quiero una fe que desborde, que mueva montañas. Una fe que active el evangelio en mí. Quiero ser activado como un ministro, llevar la palabra de Dios a los lugares más recónditos. Dile: quiero que me sanes cuando lo necesite. Quiero que me transformes. Quiero, Señor, hacer parte del avivamiento. Quiero hacer la cosecha espiritual, la siega, y en la siembra, en la cosecha. Porque alzo los ojos y miro los campos, y la obra es mucha, pero hay mies mucha, pero obrero poco. Quiero ayudar, dile. Quiero recibir tu alimento espiritual. Ahora mismo, Rabí, escúchame. Quiero ser testimonio como esa samaritana. Quiero darle una prioridad a mi vida, física, mental, espiritual, para recibir de agua de vida. Calma mi sed, llena mi cántaro. Respeto, Señor, tu autoridad, llena mi cántaro. Señor, respeto tus acciones, las admiro. Ego eimi, porque tú eres el Dios, Dios poderoso, y tú eres la divinidad absoluta, Señor.
Llamo a Cristo vivo para que nos dé beber. Llénanos de tu espíritu de verdad. Te adoramos, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y poderosa. Amén, Señor. Porque tú juzgas los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Conoce nuestro corazón y trae paz, trae libertad, trae una paz que sobreabunde, que transforme todo pensamiento. Reconforta mi espíritu y líbrame del mal. Lléname de tu gracia y toma mis cargas. Libérame. A resplandecer tu rostro sobre mí, sobre mis hijos, y pon paz, esa paz sobrenatural, que sobreabunde, que da una paz en la siega, una cosecha de bendiciones. Santo Espíritu, desciende, una cosecha de paz y de bendición, una bendición sobrenatural. Toma en mis manos ahora mismo. Desde los cielos se activa una bendición que llega de promesa, una bendición que rompe cualquier filamento, cualquier oposición, que destruye muros y antemuros. Ahora mismo desciende poder desde los cielos. Espíritu de Jehová, te doy gracias en este avivamiento. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.